especial por utilizar una palabra, ¿no? Los juicios de Dios que se aproximan según como dice la Escritura, ¿no? Van a ser bien fuertes, bien directos, y que en este tema que vamos a ver hoy Dios nos revele los secretos realmente de su corazón, ¿sí? En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis habíamos visto nosotros las 7 copas de ira la semana pasada. Y es interesante que hace una narración profunda de las 7 copas de ira que en el tiempo final Dios va a realizar sobre las naciones enteras. Pero es interesante que en los 7 años de tribulación, la gran tribulación son 2 años y medio, recuerden. En esos 2 años y medio, la gran tribulación, se derraman esas 7 copas, se manifiesta el anticristo con todo su poder demoníaco, y ese tiempo va a ser de los juicios de Dios profundos sobre toda la tierra. Y va enumerando, como vimos en el capítulo 16, todos los juicios de Dios sobre la raza humana. Y en la séptima trompeta, voy a coger como base este texto, lo dice así en el versículo último. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. Dice así el texto. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esas terribles plagas, dice la Escritura. Entonces, en el tiempo último va a haber semejante estallido de las leyes naturales en terremotos violentos, como acaba de indicar. Sin embargo, la gente va a maldecir a Dios por las situaciones vividas. Pero lo que a mí me ha llamado la atención y lo que vamos a compartir ahora es que en ese verso donde el texto menciona que el Señor se acordó de la gran Babilonia y le dio de beber la copa llena del vino del furor de su castigo, el Señor abre 2 capítulos enteros, el capítulo 17 y el capítulo 18, 2 capítulos enteros para hablar de manera exclusiva sobre el significado de la caída de Babilonia y de la mujer que estaba montada sobre la bestia. Tan importante, por lo tanto, es para Dios que nosotros entendamos lo que Dios quiere decir, y que la última copa del juicio de Dios va a ser sobre la estructura religiosa que en el mundo entero va a haber, y que se ha puesto en la Biblia 2 capítulos enteros exclusivos sobre este punto que para el Señor es tan importante. Y de eso vamos a analizarle hoy. En una forma rápida, Dios permita que nos marque en nosotros la revelación de lo que le hemos llamado lo nefasto de lo que es la religión. Lo nefasto que es la religión. En el capítulo 17, el versículo 1 dice: luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven, te voy a mostrar el castigo que recibirá la gran prostituta que está sentada en la orilla de muchas aguas. Imagínense usted la visión que Juan el apóstol tuvo, que le hace viajar al futuro, por así decirlo, y le muestra a aquella mujer sentada sobre una bestia que vamos a leer, y da 2 capítulos, insisto, en describirle a esa mujer. Para que podamos entender esto, ¿por qué le dice la gran prostituta?
o la gran ramera. Las palabras como prostitución, ramera, adulterio, infidelidad, son palabras que generalmente nosotros le conectamos con el área sexual, ¿verdad? En su gran mayoría. Pero vamos a ver cómo Dios lo considera estas palabras, ¿no? Y en verdad le conecta el Señor con el área sexual, pero nos da una descripción bien amplia de lo que esto significa. Perdón. Vamos a ver algunos puntos. La palabra prostitución. La palabra prostitución tiene que ver con venderse a cambio de dinero. Eso tenemos como definición lo que hace una prostituta. Vende su cuerpo por dinero, ¿no? Eso tenemos todo el conocimiento. Pero también, escuche bien, iglesia amada, es vender una ideología, vender pensamientos que se alejan de Dios por dinero. La religión lamentablemente muchas veces se ha usado para venderse una idea, una filosofía por dinero. Eso también es prostitución. Por lo tanto, no solamente es en el área sexual, sino que si yo estoy vendiendo alguna idea por mi propio interés, eso también se llama prostituirse y hacerlo por dinero, por dinero. Usar un cargo o autoridad en forma deshonrosa también es prostitución, porque el ejercicio de la autoridad no define la ética en el cual se ha manejado el ejercicio de esa autoridad. Si alguien está al frente de una enorme responsabilidad y deshonra su función, corrompiéndose, cuando se corrompe la función que una persona está desempeñando, eso también se llama prostitución para los ojos de Dios. Errar en su fe y arrastrarse ante todos los altares. Esto es otro problema grave. Se ha mencionado, se ha dicho e inclusive existe una especie de un lema popular, que todos los caminos van a Dios, se suele decir, que todas las religiones se van a Dios. Y esto no es cierto, es falso. Ninguna religión da el camino adecuado para llegar a Dios. No hay religión bajo el cielo que produzca esto. El Evangelio, la Biblia, es otra cosa completamente distinta de lo que los seres humanos han creído o han definido de lo que debe ser una religión. Por lo tanto, este concepto de que cualquier altar es bueno, cualquier forma de adorar a Dios es bueno, cualquier religión, cualquiera de ellas conduce a Dios, eso es una gran falsedad. Eso también es prostitución. Y esto debemos entenderlo de manera muy clara. La falsificación, el fraude, cambiar lo que es original, eso es adulterar. Si yo tengo un documento original, yo altero ese documento, estoy adulterando ese documento. Eso se llama adulterio. Si yo tengo una contabilidad extra, una segunda contabilidad, estoy adulterando los valores, eso es adulterio. Si yo cambio el original de este texto, si cambio la interpretación de este texto, eso es también adulterio. Voy a poner un ejemplo. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso es el original. Si alguien le cambia, está adulterando. Por lo tanto, y voy a decir muy directo esto, ¿hace algo la Virgen María en este punto? Nada, absolutamente nada. Si pongo que la bienaventurada Virgen María, y escuchen lo que estoy diciendo, la bienaventurada Virgen María se le pone como parte del proceso de salvación, eso es adulterar. El santo de aquí, el santo de acá, que puede ayudar a nada. Todo eso es adulterio, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces lo que significa adulterio, ¿sí? Muchas veces consideramos que a alguien se le ocurre que es esta cosa y se cambia el diseño original de esto. Eso es adulterio. Una relación con otro que no es suyo. Cuando hay infidelidad, se entiende que el hombre, dice la Escritura, que mi cuerpo no es mío sino de mi esposa, y el cuerpo de mi esposa no es de ella sino mío. Eso dice la Escritura de una manera muy directa. Si yo uso mi cuerpo para meterme con otra mujer, estoy siendo infiel. Y como estoy usando algo que no me corresponde, que no me pertenece, mi cuerpo, si soy casado, le pertenece a mi esposa, yo estoy adulterando, yo estoy siendo infiel, yo estoy alterando lo que no me corresponde. La infidelidad también está relacionada con la palabra ladrón, porque yo estoy robando este cuerpo que le pertenece a mi esposa para darle a otra. Yo soy un ladrón, yo soy un ratero. Eso es ser infiel. Clarito, ¿verdad? Para que todos entendamos de qué se trata. El incumplimiento de una promesa o juramento, eso también es infidelidad. Si yo prometo hacer algo, si yo le prometo a mi esposa amarle siempre, no importa lo que suceda, y si yo cambio esa promesa, soy también infiel. La falta de exactitud de los datos. Si yo estoy alterando información, estoy dando un dato que no corresponde, si estoy generando una información que no está aquí de la Biblia, diciendo que es de la Biblia, diciendo algo que está aquí sin estarlo, cambiando la información de acá, igualmente me estoy prostituyendo, estoy alterando el verdadero significado de la Escritura. Por esa razón, todo lo que es fuera del Dios de la Biblia, es adulterio, es infidelidad, es prostitución. ¿De acuerdo? Ese es el lenguaje que utiliza Dios para estas cosas. Por eso el texto en el versículo 2 dice, el texto, los reyes de la tierra se han acostado con ella, y los hombres del mundo se emborracharon con el vino de su pecado sexual. Este lenguaje de esta traducción es muy fuerte. Entonces, cuando yo altero la instrucción bíblica, cuando yo cambio el significado de lo que está aquí, es igual que yo me emborrache de una prostitución, de un pecado sexual. Es exactamente igual. Porque yo estoy siendo infiel, lo estoy prostituyendo, lo estoy alterando, lo estoy dañando de lo que este libro significa y la aplicación que esto tiene para mi vida. Entonces, hoy sí entendemos entonces muy bien el punto. Miren lo que sucede. Vamos a ver las características de esta mujer que le llama la Biblia la gran ramera. La primera característica, vamos a estudiar el medio que utiliza esta ramera. El medio que utiliza, repito, esta mujer que representa un sistema religioso. El medio que utiliza. Y los textos los vamos a analizar de la siguiente manera. Dice el verso número 3. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, y allí vi a una mujer montada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Para uno interpretar de manera correcta este texto, obligadamente tengo que trasladarme a Daniel, al libro de Daniel, el capítulo 7. Porque los dos libros están conectados, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y ahí cuando Daniel ve que surgen desde el mar 4 bestias, una de ellas, la última, habla de esta característica de 7 cabezas y 10 cuernos.
Por lo tanto, si esta mujer está sentada sobre una bestia de esta naturaleza, muestra que la gran ramera, esta prostituta, utiliza un vehículo para desarrollar su tarea. Y el vehículo que usa para desarrollar su tarea es el sistema político. ¿Qué tipo de estructura religiosa existe en este tiempo actual que utiliza el sistema político para poder desarrollar su actividad? Es la pregunta que nosotros debemos hacer. Pero no es un nombre específico como tal vez usted está pensando, sino todos aquellos conceptos religiosos que usan la política para desplazarse, movilizarse para su interés de falsear la escritura bíblica. Todas esas estructuras religiosas pertenecen a la gran ramera. No puede utilizarse el sistema político para movilizar una creencia, cualquiera que ésta sea. Y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando el texto habla de 7 cabezas, 7 reyes, los versículos del 8 al 11 dice Apocalipsis lo siguiente. Analicemos con cuidado. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. La bestia que antes era. Capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí era. Hoy, Apocalipsis, capítulo 17, ya no es. Antes era Daniel, hoy no es Apocalipsis. Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Recuerden, en Apocalipsis, el capítulo 13, se vio que en el tiempo último surge nuevamente esa bestia. Antes era, hoy no es, pero va a surgir del abismo. Y cuando habla que va a surgir del abismo, es que este sistema político en donde se mueve la gran ramera es un sistema político que surge del abismo, es salido del mismo infierno. Recuerden lo que Apocalipsis, el capítulo 12, muestra cuando se visualizó el gran dragón y este dragón se paró en el mar y luego hace ver a Juan cómo surge esta bestia llamada el anticristo, que surge del mismo poder del dragón, de la serpiente antigua, de Satanás. Entonces aquí está especificando muy claramente que esta bestia ha surgido del abismo, ha surgido con el poder del mismo infierno. Dice así el texto bíblico. Déjenme continuar leyendo. 10. También el 9. En esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Esto es muy importante. Dice el texto en el libro de Juan. En esto, en lo que va a describir, se requiere entendimiento y sabiduría. Recuerde que entendimiento tiene que ver con conocimiento. Y recuerden cuando analizábamos la característica del anticristo, este era una persona muy versada. Dice el texto que va a tener el nivel de conocimiento similar a lo que fue Daniel en el tiempo antiguo. Va a tener la habilidad del pueblo griego, va a tener la habilidad del pueblo persa. Los persas y los griegos eran extremadamente desarrollados en conocimiento, ciencia, tecnología y comercio. Eso dice la escritura que va a tener como característica el anticristo. Y aquí dice se requiere no solamente conocimiento, entendimiento, sino sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. 7 colinas. La Biblia también habla que esta mujer también representa una ciudad que está sentada sobre 7 colinas. Y hay 2 ciudades muy definidas en el tiempo actual que cumplen esa condición. La una es la ciudad de Roma, que está sentada sobre 7 colinas, y otra la ciudad de Jerusalén, también asentada sobre las 7 colinas. Entonces la escritura le muestra claramente, imagínese usted, en el tiempo antiguo, 2000 años antes de Cristo, Dios le hace ver a Juan
a esta mujer que representaba también una ciudad asentada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Y las características de estas ciudades donde esa mujer trabaja para vincularse con todos los reyes de la tierra y hacerles beber el cáliz de su fornicación. ¿Qué es beber cáliz de su fornicación? Es que cada uno de los reyes acepte la prostitución, el cambio de la revelación bíblica que se alteró, y eso es hacer beber el cáliz de la prostitución. Por lo tanto, si yo asimilo textos alterados de la verdad bíblica, me estoy prostituyendo. Y esta mujer utiliza el poder político para desarrollar su trabajo. También son estos, dice, también son 7 reyes, 5 han caído. 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Verso 11, la bestia que antes era, pero ya no es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. ¿Cómo interpretar este texto? La Biblia muestra a gobiernos que han estado vinculados con Israel y que han estado relacionados con la vida de esta nación de Israel, y que por efectos de la historia y lo que Dios así ha establecido, ese vínculo ha hecho que estas grandes naciones tengan control hegemónico mundial en ese entonces, pero estén ligados con Israel. ¿Cuáles han sido esas naciones? Egipto, y ustedes conocen muy bien la historia. Asiria, Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma. 5 reyes, 5 naciones han estado vinculados con Israel. Y miren lo que dice el texto, y lo leo nuevamente. También son 7 reyes, 5 han caído. Estas 5 tipos de gobierno: Egipto, Asiria, Babilonia, medos persas, Grecia y Roma. 5 han caído. Luego dice, uno está gobernando. Entonces, cuando se dé el desarrollo de la gran tribulación, cuando haya esta mujer que representa un movimiento religioso poderoso vinculado con los reyes de la tierra, va a haber en ese tiempo un gobernante mundial que va a trabajar a nivel de todos. Pero mire lo que menciona el texto. Uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Entonces, antes de que suceda esta parte, este gobierno mundial, este nuevo orden mundial se va a desarrollar. Quiero pedirles un favor de una manera muy especial. Cojan el internet y pongan esta palabra en el YouTube: nuevo orden mundial. Pongan nuevo orden mundial y escuchen lo que el presidente Bush menciona respecto al orden mundial. Escuche lo que el presidente de Francia, lo que el presidente de España hablan respecto al nuevo orden mundial, y lo expresan, lo dicen, la necesidad de que exista un nuevo orden mundial y que haya un dirigente mundial. Por favor, eso está ahí, no dicho por mí, dicho por ellos. Ellos están diciendo, es necesario que tengamos en este tiempo un nuevo orden mundial. Analicen, por favor, quiénes son los que están patrocinando este nuevo orden mundial. Revisen, por favor, así de sencillo, quiénes patrocinaron Panama Papers. ¿Quiénes patrocinaron Panama Papers? Por favor, busquen la información. Ahí se van a dar cuenta que los mismos que promocionan el nuevo orden mundial patrocinaron Panama Papers, que todos nosotros conocemos. Es importante darnos cuenta. Entonces, cuando llegue estas circunstancias, dice, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Y luego viene el texto y dice, la bestia que antes era, pero ya no es el 8º
octavo rey está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Recuerden lo que habíamos indicado de una manera muy precisa, que el anticristo que va a venir a gobernar va a ser herido de muerte, y Satanás, el dragón, le va a hacer que reviva, y toda la gente en el mundo entero va a admirar al dragón y admirar a la bestia que ha muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, este anticristo va a ser el séptimo y el octavo a la vez. El séptimo que murió, resucita y va a ser el octavo, exactamente como dice la Escritura. Usted va a decir, entonces, ¿cómo es que puede resucitar una persona? Recuerde que Satanás tiene que simular lo que hizo Jesús, que murió y resucitó, sino que este va a resucitar con el poder de Satanás. Claramente lo define la Escritura. Y luego dice, está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Entonces, esta mujer, este sistema religioso, esta gran Babilonia, la gran ramera, va a sentar su poder sobre un sistema político de control mundial. Va a estar estructurada esta religión, que va a ligarse con los reyes de la tierra, que les va a hacer beber el cáliz de su prostitución. Con los reyes de la tierra va a estar asentada, moviéndose en este sistema político de control mundial. Dice, la mujer, la ciudad asentada sobre los 7 montes, y gobierna y domina a todos los reyes de la tierra. ¿Qué tipo de estructura religiosa tiene conexiones en todas las naciones? ¿Qué tipo de religión tiene estas características, que está ligado con todos los reyes de la tierra? Esta está sentada sobre pueblos, gente de toda nación, idioma y cultura. Miren lo que dice el verso 18. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre todos los reyes de la tierra. Qué fuerte que es esto, ¿verdad? Y aunque a veces nosotros, como nuestra cultura ecuatoriana, que venimos del resultado de una imposición de una religión que por medio de la fuerza a nuestros indígenas se les hizo aceptar esa religión, está ligado a este concepto que está relacionado con los gobernadores y reyes de la tierra. Muy bien, frente a eso, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el medio que se va a utilizar y su ubicación? Gobernará con estos 10 reyes que se unirán para apoyar al anticristo. Pero una vez que se movilice esta gran ramera a través del sistema de gobierno, este sistema de gobierno va a destruirle a esta religión. ¿Por qué? Porque el anticristo en ese tiempo ya Israel le va a aceptar como el Mesías prometido. En ese tiempo este anticristo irá a Israel, entrará en el tercer templo que se va a construir, se hará pasar por Dios, pedirá que se le adoren a él como Dios, y la abominación desoladora llegará a cumplirse, de lo que especifica el capítulo 24 del libro de Mateo. En esa condición no le conviene al anticristo tener otra estructura religiosa, porque él será el que maneje todo su sistema religioso. Entonces se va a regresar y le va a destruir a ese sistema religioso mundial. Es lo que está diciendo. Y el texto bíblico que dijimos la semana pasada, deja que la maldad destruya a los malvados. Los mismos que le llevaron al poder a esta estructura religiosa serán los mismos que le van a destruir, y con profundo odio harán daño a la mujer, destruirán su cuerpo, le arrojarán al fuego. Verso 16 y 17. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta,
causarán su ruina y la dejarán desnuda. Devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Dice así el texto, imagínense, verso 17. Porque Dios le ha puesto en el corazón que lleva a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tiene de gobernar hasta que se cumplan la palabra de Dios. Estos sistemas, lamentablemente, que a veces nosotros no nos damos cuenta, tienen una estructura satánica de poder. Y miren lo que va a suceder en los tiempos últimos. Pero ¿qué va a pasar con ese sistema de gobierno? Que paralelamente destruye a esta prostituta, a la gran ramera, a esta religión que se acomoda, a esta religión que ha alterado el texto bíblico, a este sistema religioso que ha prostituido el mensaje del evangelio, que se ha generado idolatrías y hay demonios, como dice el texto, y la Biblia es muy clara en este sentido. Dice, viéneme de memoria un versículo donde dice en capítulo 10 de Primera de Corintios, menciona la escritura que los ídolos en sí nada son, dice Pablo, pero los que adoran a los ídolos adoran a demonios. Todo ídolo es nido de demonios. Todo ídolo es nido de demonios. Porque Dios no se encuentra como parte del supermercado de un mall, donde ahí está la partecita del evangelio frente a las otras opciones que la gente tiene de encontrar en un mall. Para nada. Dios es Dios, santo, sublime, grandioso. Él no da la gloria a nadie. Y esta estructura religiosa tiene que ser sometida al juicio de Dios. Pero este movimiento político de 10 gobernantes que van a surgir en ese tiempo, esos 10 gobernantes van a reunir a toda la nación en Israel para enfrentar lo que ellos siempre han temido, la segunda venida del Señor Jesucristo, que al terminar los 7 años de la tribulación, Jesucristo vendrá con poder y gloria. Pero para intentar evitar que venga Jesús de esa manera, este sistema político se encargará de mover a un gran ejército en Israel en la guerra del Armagedón, que dice la Escritura. Veamos el verso 14. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Insisto en el concepto este último. Jesús viene con su iglesia. Antes de la tribulación, Jesús viene por su iglesia. No se aparece, suena la trompeta y la iglesia santa, la iglesia que es fiel, escuchará el sonido de la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y toda la iglesia del Señor, la iglesia santa, inmaculada, perfecta, vestida de lino fino, será arrebatada en el cielo. Inicio de la tribulación. 7 años después, Jesús regresa con sus santos, con su iglesia, y va a derrotar a todo este movimiento producido por la bestia, que querrá a través con sus ejércitos derribar al Cordero, y no lo podrá hacer. Pero hay una cosa interesante también. ¿Cuál es el mensaje que utiliza la gran ramera? ¿Cuál es el mensaje que utiliza? Vamos a ver un poquito en esta lámina que usted ve aquí. Versículo 3, fíjese, dice: luego vi el ángel, me llevó en el espíritu a un desierto, y allí vi a una mujer montada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
¿Qué significa un nombre blasfemo? ¿Qué significado en la Escritura tiene esto? Si usted chequea en el libro de Isaías, el capítulo 1, entre otros versículos, va a mostrar algo interesante. Capítulo 1, versículo 4. Por favor, aquí cometí un error. Es capítulo 1, ya está bien, versículo 4. Dice así, les voy a leer en esta versión. Dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado, dice así, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás, dice así la Escritura, se han vuelto atrás. Es un insulto. En otra versión dice, han insultado a Dios. ¿Qué es insultar a Dios? Es salirse de lo que aquí está. Aquí dice que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces yo le insulto a Dios cuando intento ganarme la salvación por obras. Le insulto a Dios, me burlo de Él. Yo no puedo alcanzar la salvación por esfuerzo propio. No puedo hacerlo de ninguna manera. No puedo, por así decir, castigarme. No puedo andar descalzo. No puedo hacer nada que sea sacrificio personal para decir que de esa manera me gano unos puntitos en favor mío delante de Dios. Porque si eso hago, le estoy insultando a Dios. Le estoy diciendo, Jesús no hizo todo el trabajo. Le faltó a Jesús hacer lo que yo voy a hacer. Eso es un insulto a Dios. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Jesús en la cruz dijo, tetelestai, todo está consumado. Todo está hecho. No hay nada que pueda hacer el hombre para conseguir la salvación. Y Dios le hizo Señor a Jesucristo porque Él aprendió a obedecer por medio de la obediencia y del dolor. Perdón, Él aprendió a obedecer por medio del dolor. Hebreos capítulo 5 dice claramente la Escritura que Jesús, el Hijo, aprendió a obedecer a través del dolor. Y una vez que perfeccionó eso, se hizo Señor. Así menciona la Escritura. Entonces, si yo le estoy insultando a Dios cuando quiero hacer algo que está fuera del texto bíblico. Por esa razón, el texto muestra en el versículo 3 del libro de Apocalipsis que esa mujer especial, dice, la bestia estaba cubierta de nombres blasfemos. Es una blasfemia contra Dios decir que yo puedo hacer algo para favorecerme, para mi salvación, haciendo a un lado a Jesucristo. Esto es importante, por favor. No se puede aceptar el concepto de la penitencia por intentar encontrar algo que venga de parte de Dios. Yo sé que estos términos son medios duros, pero es importante que se lo entienda así. Somos salvos por gracia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay caminos alternos para absolutamente nada. Soy salvo por gracia. No merezco la salvación, pero soy salvo por gracia, por la obra redentora completa de Jesús. No hay corredentores para nada. Esto es importante verlo. Entonces, toda estructura religiosa que intente poner pasos previos en vez de Jesús es la prostituta. Y la gran prostituta y la gran ramera es aquella estructura religiosa que, estando al parecer en la verdad, sale fuera. Sale fuera. Qué tremendo que es esto. ¿Qué vestimenta utiliza? Versículo 4.
La mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. ¿Qué estructura religiosa usa oro, usa la ropa de púrpura escarlata? ¿Qué estructura religiosa hace eso? El color rojo, púrpura, escarlata es tomados de la Roma imperial, de la mitología del dios fenicio. Esos son los colores. Y la escritura muestra claramente que eso va a ocupar y ocupa esta estructura religiosa que estamos nosotros hablando. ¿De qué se alimenta? Esto es una parte muy fuerte. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su adulterio. Mi hermano querido, el peor adulterio es corromper el significado de esta palabra. Jesús llamó a los líderes religiosos de ese tiempo hipócritas. Recuerden ustedes la historia. Sepulcros. Eso implica que estaban podridos por dentro. La religión no resuelve el problema de la raza humana. La revelación de la Escritura es que solo el Espíritu Santo cambia de esencia la vida del ser humano. No es el rito que me da salvación, es la naturaleza cambiada por el poder de la sangre de Jesús. No es el dogma, no es el rito, no es nada de eso que me permite a mí ser salvo, sino el reconocer que Jesús fue a la cruz y murió en mi lugar por mi pecado. No hay caminos alternos. Y cuando se predica estos caminos alternos, estamos haciendo un adulterio, porque estamos adulterando la revelación bíblica, y eso es una inmundicia delante de Dios. ¿Cuántos líderes falsos pueden levantarse, hermanos queridos? La Inquisición, lamentablemente, es un hecho histórico que todos nosotros sabemos. Pero así como los papas tienen su negra historia, también hay negra historia en otras estructuras religiosas. También pastores que usan el púlpito, usan su posición para tener altas ganancias económicas, están prostituyendo la fe. Aquellos movimientos religiosos que se basan en la teología de la prosperidad, que venden por dinero el profetizar, que venden por dinero los milagros, son parte de esta gran ramera, de estos líderes falsos que lamentablemente hay y habrá en este tiempo último que estamos nosotros hablando. El versículo 5 dice: en la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas. No dice la prostituta, la madre de las prostitutas y de las abominaciones idolátricas de la tierra. Y las abominaciones idolátricas de la tierra. En el material que ustedes tienen, dice Semana de Meditación, los problemas de la idolatría, versículos de la Biblia. Hay varios versículos aquí que se habla de lo que es la idolatría. La Biblia, por decir, el libro de Ezequiel, el capítulo 18 dice: cuando la gente va a los ídolos de olor hediondo, así dice el texto, porque la idolatría es nido de demonios y apesta y huele mal.
la gran prostituta es, sabiendo que es así, lo hace. No solamente es prostituta, sino la gran prostituta. Sabiendo que la idolatría es abominación a Dios, lo permite. Esa es la gran ramera. Sabiendo que la idolatría no le agrada a Dios, lo promociona, lo permite. Esa es la gran ramera, a diferencia de la ramera únicamente. Termino con esto, querida iglesia. ¿Cuál es el fin de la gran ramera? Versículos 16 y 17. Los 10 cuernos y la bestia que han visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Termino con este pensamiento. Tenemos que salir del concepto de la religión, hermanos queridos. Tenemos que aprender realmente a salir. Capítulo 18, el versículo 4 dice: luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados. Pregunto yo, ¿qué es cómplice? El que puede ser que no ejecuta la cosa, ¿sí? Pero que le acompaña, es el cómplice. Es como, yo soy cómplice porque si alguien está haciendo mal, yo sé que está haciendo mal y no hago nada. Eso es cómplice, ¿estamos de acuerdo? Eso es cómplice. Que sabiendo que se está haciendo mal, no hago nada. Amada iglesia, no seamos cómplices de la estructura religiosa, que sabiendo que se está haciendo mal, nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. Eso es ser cómplice, estar de acuerdo con, aunque estemos calladitos. Eso es lo más grave. Salid de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcancen ninguna de sus plagas. Tanto la gran Babilonia, la estructura religiosa universal, como los cómplices que están callados sin decir esta realidad, van a ser parte de las plagas y del juicio de Dios sobre ella. Pero hay una cosa también importante, hermano querido, que a veces no lo miramos. La brujería, dice 1 Samuel capítulo 15, es igual que la rebelión. Y que la obstinación y el orgullo es idolatría. A ver, ¿escuchó eso? El orgulloso, el arrogante es idólatra. Es igual que yo adore o venere a un ídolo. Igualito que yo adore a demonios es el arrogante, es el orgulloso. Y dice el texto: salid de la idolatría, salid de eso. Eso huele mal, salgan de eso, salgan de la rebelión. Qué fuerte, ¿verdad? Pero Dios nos permite entender esto, querida iglesia. Vamos a orar para que Dios nos permita comprender esto, ¿sí? Señor, ayúdanos a no ser cómplices de esto en nuestra área familiar. Sabemos que hay personas que adoran ídolos. No nos permitas nosotros ser cómplices de eso. Ayúdanos a hablarles la verdad. Ayúdanos a decirles el riesgo que si siguen ese proceso, Señor, seremos parte de esta estructura religiosa que tu palabra le llama la prostituta, la ramera, la gran ramera, la madre de las rameras. Señor, hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de ser santos delante de ti.
Hoy es el tiempo de no jugar a la religión. Hoy es el tiempo terrible, Señor, que tenemos como oportunidad a la vez de cambiar nuestro estilo de vida, de ser conducidos por ti para la gloria de tu nombre, de alertar a quienes están yéndose en la línea de la religión que no sirve. Ayúdanos a entender que nuestra vida tiene significado, que sí podemos ser puros delante de Él. Ayúdanos a destruir el nido de demonios con el poder de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a destruir los nidos de demonios, para advertir a las personas, para que estén alertas y puedan escuchar el sonido de la trompeta. Pronto vienes, Jesús. Pronto vienes, Jesús. Y sonará la trompeta. Y tú vendrás a buscar a tu iglesia. Que estemos prestos, Señor. Y que no sea una situación terrible que nos quedemos en el arrebatamiento. Y aunque en ese tiempo tengamos que morir martirizados por defender nuestra fe, tener que pasar situaciones duras y difíciles, Señor Todopoderoso, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo del cambio. Danos, Señor, una oportunidad hoy de cambiar la vida. Quiero dejar la religión. Quiero dejar lo que a ti no te agrada. No quiero ser parte del cáliz de la inmundicia. No me permitas, oh Señor, alterar la revelación bíblica. Ahí tu palabra menciona que pecado es pecado y que requiero de ti, Jesús, para ser salvo, y que fuera de ti no hay nada, porque tú, Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por mí. Quita, Señor, la estructura religiosa de mi vida. Quiero ser puro delante de ti. Quiero ser santo, Señor. Dame la fuerza del Espíritu para vivir la santidad, para no tener mezclas en mi vida, para no tener huecos en mi vida cristiana donde se desperdicie la unción por las mezclas. Dame pureza de vida. El pecado es pecado. El pecado sexual es pecado sexual. Permíteme, Señor, ser transparente y pedirte hoy que tengo necesidad de ti. Ayúdame, Señor. Vendrá la gran tribulación y las fuerzas de la naturaleza se harán manifiestas. Y si hoy como nación percibimos lo que puede producir un terremoto, ¿qué será ese terremoto tan grande que nunca antes se sintió? En donde las islas van a desaparecer, los montes van a desaparecer. Hoy es el tiempo de salvación, Señor. Hoy es el tiempo. Perdona mi pecado, Señor. Líbrame de todo mal. Quiero estar limpio en tu presencia, Señor, y estar listo, que si en cualquier momento suena la trompeta, ser
transportado al cielo para recibirte a ti, Jesús, en el aire. Limpia mi pecado, Señor. Purifica mi vida, Señor. Y dame el gozo, la alegría de ser un embajador tuyo para sanidad de las naciones. Quiero ser, Señor, un embajador tuyo para sanidad de las naciones. Te alabo, Señor, por ello, de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.